Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Aquí su hermana y amiga Nitza Trinidad con otro video para traerle una enseñanza de la palabra del Señor. Y sí, lo hago a modo de ilustración porque la mayoría de las veces cuando nosotros vemos, se nos queda mal la enseñanza con las ilustraciones. Y quisiera que esta porción de la palabra en este tiempo que nos ha tocado vivir es muy, muy interesante y muy edificante para que nosotros podamos recibir una palabra del Señor, pero que se quede en nuestro corazón. Que no hagamos como el lagartijo. ¿Sabía usted que el lagartijo, el oído es hueco? O sea, tiene un rodito por el oído derecho y por ahí le entra lo que escuchó y por ahí mismo sale porque pues, se puede ver de un lado a otro. Entonces, cuando le digo que no hagamos como el lagartijito, es que lo que escuchemos lo retengamos, que baje hasta nuestro corazón y que podamos asimilar esa palabra y podamos creer en ella y nos podamos afianzar en ella y que en cualquier momento, cualquier circunstancia en nuestra vida entendamos que ya leímos o escuchamos una palabra que nos va a fortalecer, no importa cuál sea nuestra situación, o no importa por la que estemos pasando, o no importa por la que podamos pasar en un futuro. Amén. Y mire cómo dice aquí la palabra del Señor, si este es Sebastián. En Marcos capítulo 6, verso 30, habla de la alimentación de los 5,000. Y dice así en el nombre del Trino Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con ellos y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Fíjese, esto me llama la atención porque dice que, que eran muchos los que le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y hoy, mi hermano, no es por hablar, ¿verdad? Como dicen en Cupey, no es por hablar. Pero hoy día se nos dificulta tanto llegar, por ejemplo, a la casa del Señor por X o Y razón. Siempre hay algo que trata de impedir que nosotros nos acerquemos a Dios. Siempre, no le quiero llamar excusa, pero ya lo dije. Siempre hay una excusa que anteponemos antes de acercarnos a la presencia del Señor, ir a la casa de Dios. Y aquí mire cómo dice que les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y nosotros que tenemos tantas comodidades, por cualquier cosa no llegamos a la casa del Señor. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea, y esa multitud de gente, cuando llegó Cristo con los apóstoles, ya ellos estaban allí posteaditos. Miren, cuando Cristo llegó, voy a poner esto por aquí. Cuando Él llegó, ya había un fracatán de gente esperando por Él. ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando algo de Él, porque ellos escucharon, ellos reconocieron que el que estaba allí era el que libertaba, hacía milagros, el que podía hacer algo por sus necesidades. Fíjese, mucha gente dice, he escuchado muchos predicadores hablar que hay gente que se acerca a Dios por los panes y los peces. Yo creo que se refieren a esta porción de la palabra, porque esta gente llegaron allí, pero fíjese, ellos no sabían que el milagro se iba a desatar. Ellos no sabían qué era lo que Cristo iba a hacer, ellos simplemente llegaron allí primero y se postearon allí. Pero ellos llegaron a pie, dice la palabra. No hubo obstáculo, no pusieron excusas, simplemente escucharon hablar que había alguien que estaba haciendo cosas. Por ejemplo, antes de esta porción, si usted busca y escudriña, se va a encontrar cuando Cristo
libertó al hombre que vivía en Gadara, al endemoniado Gadadero, que vivía en Gadara. Pues Cristo hizo ese milagro. O sea, lo libertó de esas legiones de demonios que ese hombre tenía y quedó libre. Y esta gente escucharon. Ya venían escuchando la fama, lo que se decía de Cristo, de Jesús. Antes que eso también, si usted va y lee, se encuentra con el pasaje donde nos habla de la mujer que tenía un flujo de sangre. Y salió poder de él y ella quedó sana. Fíjese, entonces esta gente ya estaba escuchando de que Jesús estaba haciendo cosas. Y haya sido la curiosidad, haya sido la necesidad, haya sido lo que le haya sido, que le haya movido, hasta donde ellos se enteraron que Jesús se iba a mover, pero ellos estaban allí. Ellos llegaron antes. Entonces, ¿qué te digo a ti con esto? Llégale a Jesús. Llégale a Jesús. Si tu necesidad tiene nombre, llégale a Jesús. Si tú no la puedes describir, llégale a Jesús. Llega primero. Llega tempranito. Tempranito en la mañana, cáele ahí. Cáele ahí en su presencia, en el secreto, ahí en tu habitación. Cáele ahí, temprano. Temprano. Antes de que Él llegue, llega tú. Llega tú. Y mira cómo sigue diciendo. Dice, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Y fíjese, espérate Sebastián, un brequecito. Quiero leerle algo por aquí. Tuvo compasión de ellos. Mira, Sebastián, espera un momento. Ok. Vamos a poner esto por aquí, mi hermano, tenga paciencia. Quiero leerle esto. Mira, compasión. La compasión es una emoción que conmueve lo más profundo del ser. La compasión es una emoción. Y fíjese cómo dice, implica un sentimiento de tristeza por el sufrimiento y la desdicha de los demás, acompañado, míralo aquí, de un vehemente deseo de ayudar. Es tanto una característica de Dios. Aquí vemos, como le estoy diciendo, que dice la palabra del Señor, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y aquí, cuando les digo, y le marqué aquí en la Biblia, que Jesús tuvo compasión de ellos, es un sentimiento, es una emoción que sale de lo profundo del corazón de Dios. Jesús tuvo compasión de esa multitud. Jesús aún sigue teniendo compasión de todos nosotros, porque aún en este tiempo, montones de gente están como ovejas sin pastor. Están solos, están tristes, están desorientados, están que con tanta noticia no saben si van o vienen. Pero sin embargo te tengo una buena noticia. Nosotros le servimos a un Dios compasivo, un Dios que en este tiempo le interesa más rescatarte, sanarte, ayudarte, bendecirte que juzgarte. No estamos en tiempo de estar señalando y poniendo deditos. Estamos en tiempo de restaurar a las ovejas. Estamos en tiempo de decirle a la gente, tiene un Dios compasivo y misericordioso. Estamos en tiempo de que tú entiendas que no importa cuán profundo o cuán vil hayas caído, el Dios que nosotros te estamos presentando es un Dios compasivo. Tuvo compasión de esta multitud. Y fíjate, dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas.
muchas cosas, como las cosas que yo quisiera enseñarles a ustedes, muchas cosas de parte de Dios. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, ya era tarde, y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Los mismos discípulos le hicieron una sugerencia a Jesús, que cogiera esa multitud y los despidiera. Vamos, arranquen por ir para abajo, porque tras que es tarde, no hay donde comprar alimentos, o sea, no hay manera. Al entender de los discípulos, era imposible alimentar tanta gente que tenían doble hambre. Tenían hambre física, pero también tenían una hambre espiritual, porque de no haber tenido hambre espiritual, ellos no hubiesen llegado allí antes que Jesús. Ellos escucharon de Jesús y le cayeron allí, porque tenían una necesidad. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Tú tienes una necesidad, cállale a Jesús, llégale a Jesús. No cojas para otro lado, llega hasta donde está Él. Porque si tú llegas donde Jesús, yo te garantizo a ti que tu necesidad, sea física o sea espiritual, va a ser suplida. Fíjate cómo sigue diciendo esto. Esto aquí me fascina. Me fascina esta porción de la palabra. Mire cómo dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Eso fue la sugerencia de los discípulos. Los discípulos estaban frente al hombre que libertó al endemoniado allá de Gadara. Están al frente de Jesús, que vieron que salió virtud de él para sanar a una mujer que llevaba años padeciendo de un flujo de sangre, que había gastado todo, que no tenía alternativas. Y quiero decirte también que cuando ya no hay alternativa, ve, cáele a Jesús. Allégate a Jesús, como hizo esta mujer que tenía un flujo de sangre. No hay alternativa para el hombre, pero para Dios las hay. Yo no me explico por qué en esta situación que tú estás pasando en este justo momento te agobias tanto. Hay tanta palabra donde te certifica, hay tanta palabra donde te abre los ojos y te dice: mira, confía, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces esta gente está frente a Jesús, que lo están viendo haciendo unos milagros extraordinarios. Entonces ahora dicen: coge toda esta gente y despídelo, que cada cual resuelva. Aquí los discípulos no estaban practicando, porque obviamente no estaban mirando como de la forma en que Jesús mira a la multitud. Nosotros a veces tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a mirar a la gente tal y como tú las ves. Dame esa virtud de ver a la gente como tú los ves. Permíteme entender, Señor, permíteme ver la necesidad de mi hermano, la necesidad de los que me rodean, tal y como tú los estás viendo. Porque yo puedo ver unas cosas, yo puedo ver unas limitaciones. Aquí los discípulos estaban viendo una limitación, que no había dónde comprar ni de qué manera conseguir alimento para tanta gente. Ellos estaban frente a sus limitaciones y no se dieron cuenta de quien podía resolver la situación. Estaba con ellos allí. Y ellos se enfocaron en sus limitaciones, porque eran muchos. Y en su mente, pues obviamente calcularon y dijeron: no, es que no es posible suplir para tanta gente, estando con el que ya ellos habían visto con sus propios ojos las cosas, las maravillas, los milagros que Cristo había hecho. ¿Se fijan? Entonces, sigue aquí, pobre Sebastián. Lo estoy cogiendo aquí de estante. Miren cómo sigue diciendo, me quedé por aquí. Dice: respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y compramos pan por 200 denarios y le demos de comer. Todavía ellos seguían con una mentalidad limitada. Cristo le está diciendo, mire bien, miren, denles vosotros de comer. El Señor les está diciendo a los discípulos: tomen ustedes la situación.
Hagan ustedes la obra. Muévanse en fe. Están conmigo. Están con quien puede desatar el milagro. Pero háganlo ustedes, denles de comer. Cristo hace el milagro, pero a nosotros nos corresponde accionarnos para darle de comer espiritualmente. Mire, en muchas ocasiones también llenar barriguitas a nosotros. Él es el portador del milagro, Él es el milagro, Él es el hacedor del milagro en cualquier circunstancia. A nosotros nos corresponde darle a la multitud. ¿Ve? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer con este video? Tratando de darte una palabra que te vaya a sostener. No importa cuán difícil se ponga la cosa, porque ya hay gente que está alarmada que a principios de año, que si para el día 6, que si para el día 20, qué sé yo, van a pasar cosas. No. ¿Qué es lo que va a pasar? Denle de comer. ¿Qué es lo que va a pasar? Lléguenle a Jesús. ¿Qué es lo que va a pasar? Busca donde está el que hace el milagro. Busca a Cristo. Créele a Dios y a su palabra. Que la cosa se va a poner complicada. Tal vez se ponga complicada. Pero le servimos a un Dios que multiplica de la nada. Miren cómo sigue diciendo. Esto está exageradamente apetitosa, esta palabra en esta mañana. Miren cómo dicen. Que vayamos y compremos pan por los 100 denarios. Ellos calcularon hasta la capacidad de dinero que tenían para poder comprar. O sea, que yo puedo hacer tal cosa, pues si yo lo que tengo son un par de pesos. Pero si en mi cuenta lo que me quedan son 2 y pico. Que yo vaya y haga tal cosa, pero Señor, pues si yo no tengo recursos, ¿de dónde? ¿De dónde yo voy a sacar para el sostén de esta semana? ¿De dónde yo voy a sacar si me han dicho que guarde alimento? Que haga como José con el granero, que lo llene porque viene un tiempo. ¿Pero de dónde? Si a mí no me alcanza con lo que yo recibo, al menos para lo de la semana, y me va a alcanzar para yo guardar y hacer un almacén de comida. ¿De dónde yo voy a sacar, Señor? Miren lo que le cuestionaron aquí. Los mismos apóstoles. Y le dijeron que vayamos y compramos pan por los 100 denarios y le demos de comer. Él les dijo, miren, aquí, miren la mirada compasiva que tiene esta ovejita, mirando a las otras, a la multitud. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Relativamente poco para la multitud. 5 panecitos y 2 peces. Él les mandó que hiciesen recostar por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Miren, lo primero que hizo el Señor antes de hacer ese milagro fue que los mandó a recostar en aquella pradera, en aquella gramita, lo que fuera. Que descansaran, que se estuvieran tranquilos, quietos, en grupitos. Hubo una organización, tampoco fue al garete time. Vamos a ponerlos en grupitos. Y así los acomodaron. Y yo me imagino esa escena. Los apóstoles allí trabajando con esa multitud. Pónganse aquí, no, tú siéntate aquí, tú siéntate allá. Tranquilitos ahí. Porque estaban en una expectativa. Todavía el milagro no se había hecho. Simplemente el Señor le dio un mandato. Agrúpalos y ponlos ahí. Lo que nos dice a nosotros, busca lugar, mételos en un lugar y prepáralos para el milagro. Es lo que yo estoy haciendo, preparando el lugar y esperando un milagro. Preparando un lugar para alimentarlos. Mire, mi gente, haga lugar, haga espacio aunque sea en su casa. Coja a su familia en grupitos, como ahora no nos podemos reunir tanto. Cójalos poco a poco, pero haga algo, reúnalos y hábleles de la palabra.
Búsquele un salmo. Si usted no encuentra cómo hacerlo, léale un salmo que lo reconforte. La gente está agobiada, la gente está estresada, la gente está preocupada. La gente necesita paz. Entonces nosotros que podemos hacerlo, hagámoslo de una vez. Vamos, hazlo. Empieza con poco. Reúne a tu familia. Reúne a tus vecinos. Bueno, si se dejan, porque con esto pues está todo el mundo asustado. Pero por lo menos trata y Dios hará el resto. Mire cómo dice aquí. Ay, ¿por dónde voy? Ya me perdí. Dice, ok, esto por aquí. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen. Me llama la atención esto, que levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Óigame, es que esto lo hizo Cristo. Él está a punto de hacer un milagro extraordinario para esta multitud. Y dice que levantando los ojos al cielo, bendijo esos panes. ¿Cuántos de nosotros ponemos el plato en la mesa y arrancamos en fa? En fa arrancamos por ahí para abajo. Y después nos estamos quejando, ay, que si nos dolió la barriga, que si esto y la preocupación y demás. Mire, mi hermano, cuando usted vaya a ingerir un alimento o usted vaya a compartir un alimento, bendiga esos alimentos. Si lo hizo Jesús, bendiga esos alimentos. Usted no sabe de cuántos problemas se puede evitar si usted hace un acto como tan sencillo. Señor, bendice estos alimentos. Aunque parezca una rutina, aunque parezca una oración repetitiva, dé gracias por los alimentos. Y entonces proceda a lo demás. Y sigue diciendo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen. Esto está rico. Adelante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. No es lo mismo que hayan comido y se hayan quedado como que velando el plato del otro que estaba al lado. Si dejaron un chispito para yo pescarlo. No. Dice la palabra que comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Sobró, comieron, se saciaron y sobró. Y aquí no dice la palabra, no estaban contando ni a las mujeres ni a los niños. Dice la palabra que comieron, eran como 5,000 hombres. De tan poca provisión, de 5 panes y 2 peces. O sea, yo quiero que usted entienda y pueda visualizar la grandeza del Dios que nosotros le servimos. Que con tan poco hace tanto, pero tiene que haber una disponibilidad de tu parte. Tienes que acercarte a Él, tienes que llegarle a Él, tienes que buscarlo. Una cosita tan simple, busca a Jesús, busca de Él. Y la multiplicación se va a efectuar a tu favor. No importa el tiempo que sea. Eso fue en el tiempo pasado. Se dejó escrito para nosotros. En este tiempo, cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea el problema, cualquiera sea la necesidad, Jesús es la alternativa. Porque que yo sepa, yo no he leído en ningún otro sitio, ni he visto en ninguna noticia, ni en ningún documental, que alguien haya multiplicado panes y peces. O sea, si usted lo ha escuchado, lo ha visto, lo ha leído en cualquier otra fuente, déjemelo saber. Si alguien ha tenido la capacidad de multiplicar panes y peces,
Y si usted lo sabe, lo ha sabido siempre, porque yo estoy convencida de que usted que está viendo este videíto sabe que Jesucristo multiplica panes y peces. Entonces, no hay motivo para estar ansiosos. Mire esto. Yo quiero que usted vea esto. Allí están mis 2 chinchillas. Y allí está Sebastián al frente de ellas, ladrándole. Así se la pasa. Así está todo el día. Esto es una terapia. Estas 2 chinchillas en esta casa. Hachi y Bebé. Bueno, y retomando aquí el tema. Es un video donde yo quiero que usted se llene de fe y de confianza en esta mañana. Que si usted se le olvidó que Cristo multiplica de la nada, pues usted se entere en el día de hoy y el Señor se lo quiere recordar. Que usted esté tranquilo, que esté quieto, estate quieto, estate quieta. Confía en Él. Confía que el Señor hará provisión cuando sea necesario. Mientras tanto, vive un día a la vez agradeciendo, dando gracias por lo que tienes. Lo que tienes está sabroso, es poquito, es mucho. Levántalo y levanta los ojos al cielo y dile gracias, Padre mío, lindo, precioso, por esto que me has dado. Si para mañana no hay, descansa, porque Dios proveerá para el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Así que mi hermano, mi amigo, con este video los dejo y con esta palabra poderosa para recordarte que el Señor es un Dios tan lindo, tan poderoso, tan compasivo, compasión, amor. Nos ve con ojos de misericordia. Seamos nosotros de igual manera. Pidámosles al Señor un corazón compasivo. Que tengamos compasión por nuestro hermano, por nuestra familia, por nuestro vecino. Compasión, que podamos ver a la gente como Jesús las ve. Que no importa la necesidad que la gente tenga, en la condición, en la forma en que estén, lo que estén pasando. Si son pecadores, si no son pecadores, si son santos, si no son santos. Si pueden, si no pueden, si tienen posibilidad, si no las tienen. Que los miramos con compasión como ovejas que no tienen pastor. Hasta que lleguen a redil, hasta que lleguen a Jesús, hasta que lleguen, porque llegarán, pero a nosotros nos corresponde darles el alimento. La multiplicación la hace el Señor, el milagro lo hace Él. Nosotros no podemos hacer el milagro lo hace Cristo. Nosotros creemos, proveemos, damos la palabra, ayudamos todo lo que nosotros podamos, pero donde nosotros terminamos, comienza Él. Donde nosotros ya no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos, como estaban los apóstoles, no tenían para comprar alimento para tanta gente. Cuando nosotros no tengamos los recursos, no tengamos la capacidad para alimentar a tanta gente, el milagro se va a hacer. Confía, descansa en el Señor en esta mañana. Toda esa ansiedad échala sobre Él. Así que, mi hermano y mi amigo, pase lo que pase en este año 2021, nosotros le servimos a un Dios compasivo. Así que Dios te bendiga. Comparte este video para que tu familia también reciba una palabra que le va a reconfortar. Yo trato por todos los medios de que tú recibas una palabra que te aumente la fe, que te ayude a seguir caminando, que te ayude a seguir creyendo. Yo no estoy aquí para señalar a nadie. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Dios me ha llamado a tratar de sanar corazones, de proveer la palabra para que el Señor sane los corazones, porque yo tampoco puedo sanar a nadie. ¿Ven? Descansa. Descansa en el Señor. Mire eso.
Gócese con este video, compártalo. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta mi próximo video.